Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 6. Lo tiene ahí, amado. Qué bueno. Dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, y con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y el que quedare aún en ella, y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Padre, gracias por tu palabra. Es viva, es eficaz y no retorna tras vacía. Ella hará aquello para lo cual tú la envías hoy, Señor. No quiero ser la piedra de tropiezo. Quiero ser el canal, Señor. Permíteme la gracia, permíteme la sazón, las palabras adecuadas para que el pueblo salga edificado, Señor. Hemos venido luego de adorarte, luego de ofrendarte, de agradarte. Queremos sentarnos a la mesa, queremos crecer, queremos ser edificados, queremos responder, queremos despertar. Ayúdanos, Señor. Dependemos enteramente de ti. Nos encargaremos de darte la gloria. Recíbela ya de antemano. Seguiremos dándotela cada vez que podamos, Señor. Cada vez que tu Espíritu nos lo recuerde, que esto se trata de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede usted sentarse, amado. Los espejuelitos no son los míos, me rompieron. Y tengo un puntito donde enfoco. Y usted escuchó cada vez que me quedé y el puntito no me deja enfocar. Pero vamos allá. Ya me estoy acostumbrando de nuevo al puntito. Ya cuando me acostumbre llegarán los nuevos. Los que me están arreglando, no nuevos, los que me están arreglando, y me volveré otra vez a... Podré enfocar correctamente. La semana pasada decíamos, compartíamos y comenzamos hablando de esa gracia. Has hallado gracia, y decíamos que esa gracia hacia dónde nos dirige. Y comenzamos mencionando a un hombre como Noé, que la palabra me dice que recibió la gracia ante los ojos del Señor, ¿verdad? Vio gracia ante los ojos del Señor.
pero seguido de ello recibió la instrucción para preparar un arca. No era un tiempo de cruzarse de brazos, no era un tiempo de sencillamente sentarse a disfrutar algo, sino que era sencillamente el trabajo que Dios quería que hiciera. Has hallado gracia y ahora vete, prepara un arca. Mencionábamos eso introduciendo la historia también de otro hombre que halló gracia. Y hablábamos de quién, de Isaac. La Biblia nos cuenta que este hombre, el hijo de la promesa, el heredero de toda la riqueza de su padre, ya que a sus demás hermanos solamente se le dieron dones, se le dieron regalos y los separaron de él. La Biblia me cuenta que aun cuando recibía todo este hombre, y hablamos de la gracia que tuvo que hacer en medio de una hambruna, en medio de una situación difícil, Dios lo lleva entonces a abrir unos pozos. Lugar de bendición, lugar de descanso, lugar de vida. Este hombre tuvo que aprender, ¿por qué? Porque al principio quiso abrir los pozos de su pasado. Y eso trajo como consecuencia, ¿qué? Contienda, enemistad, trajo conflicto. ¿Qué querían hacer esos conflictos? Desanimarlo. Pero la Biblia me dice que aun cuando estaba en medio del conflicto y de la enemistad, él abrió un tercero y aparece ¿qué? El lugar de amplitud. Y más aún, no se queda ahí, sino que más adelante encuentra en Berseba ese pacto que Dios hace con él, un pozo nuevo, un pozo de agua fresca, algo que daba comienzo a su vida. Ya no se trataba de la promesa de Abraham, sino que ahora se trataba de la promesa de Isaac. ¿Y qué decíamos? Que tenemos que entender que Dios nos está llamando ¿a qué? A trabajar, a abrir esos pozos, que tiene que haber una respuesta. Nosotros somos la iglesia, la que vivimos ¿qué? Ese tiempo de gracia, hemos hallado la gracia. ¿Para qué, amado? Para preparar nuestra arca, para que se salven los nuestros, para alcanzar a los nuestros y a aquellos que Dios pone a nuestro lado. ¿Para qué? Para abrir pozos, para traer vida en medio de la adversidad. Había una hambruna, la gente no prosperaba, la gente no estaba sembrando. Sin embargo, ese capítulo 26 de Génesis nos contaba que ¿quién? Que Isaac sembró y cosechó al 100%. No fueron migajas, no fueron algunas plantitas. Dice que todo lo que sembró lo pudo cosechar 100%. Que Dios lo prosperaba. Si este hombre se hubiera sentado cruzado de brazos, si solamente se hubiera quedado allá, yo soy el hijo de la promesa, Dios me va a bendecir, mi papá está bien con el Señor, quizás hubiera padecido, quizás hubiera sido llevado a otra enseñanza aún más fuerte, por decirlo. Sin embargo, respondió, creyó. Dios nos está invitando a creer. Y Dios nos está invitando a examinarnos. Y Dios va a seguir, amado, tratando con nosotros. Y chocamos, yo lo sé. Perdón. Chocamos. ¿Por qué digo chocamos? Porque mientras tú y yo le seguimos diciendo a Dios que las cosas tienen que ser de una manera y que estamos esperando la respuesta a alguna bendición y que estamos apelando a que Dios nos vea con su misericordia, la realidad es que Dios nos dice que no va a ser a nuestra manera, sino a la manera de Él. Y Dios nos dice, en medio de tu desierto, levántate, porque yo voy a abrir fuentes de agua que van a satisfacer tu vida. Pero nosotros queremos ver el agua primero, para entonces adentrarnos al desierto. Y no va a funcionar así, amado. Dios está esperando que una iglesia se levante. Que una iglesia que asuma el rol que le ha correspondido en la gran encomienda que nos fue dada. Que nuestra pieza en el rompecabezas del reino logre ser puesta donde le corresponde. Hoy quiero seguir tratando con el llamado, con las respuestas, con el hallar gracia. Espero que pueda verlo ya de antemano con solo leerlo. Estoy hablando del llamado de Isaías, de un hombre en tiempo de un rey
que cuando busco su información o busco un poquito de su historia que se encuentra en el libro de Crónicas, la Biblia me dice que por 52 años gobernó muy bien al país. Fue un rey que trajo prosperidad y trajo bonanza al pueblo de Israel. Era un rey que aparentemente había hecho lo correcto. Sin embargo, la historia me dice que sus últimos años los pasó fuera de palacio. En los últimos años, oiga, tomó una infección de esas de lepra y fue sacado de su lugar, de su trono. Tuvo que abandonar el trono y morir. Esas muertes que nadie quiere experimentar. Entonces, la historia no me da mucho detalle. Brinca con el hecho de informarnos que Urías ha muerto, que el rey Usías ha muerto. Nos brinca a decirnos que aparece el profeta, lo más seguro orando en el templo, haciéndose preguntas. Porque es que muchas veces nosotros, cuando no entendemos, lo que hacemos delante del Señor es preguntar. Oye, Señor, pero ¿y no valió lo que este hombre hizo por ti? Fueron 52 años de bonanza, fueron 52 años de bendición. Señor, pero este hombre fue al final que cometió el error del orgullo. Me imagino, la Biblia no me da información, pero puedo imaginarme a un Isaías orando ante la presencia del Señor. Señor, ¿por qué este rey, que fue un buen rey, murió de esta manera? No se lo merecía. Estoy tratando de utilizar frases que acostumbramos decir. No nos merecemos. ¿Por qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no tomaste en cuenta lo bueno? ¿Por qué no le hablaste para que lo perdonaras? Tantas cosas que decimos. Ahí está Isaías. La respuesta no se hizo esperar. Se abrieron los cielos. Ahora, antes de continuar, hay algo que llama la atención. Dije cuando comencé que el profeta ya estaba orando en el templo. Isaías ya era profeta. Sin embargo, cuando leo esto, este capítulo me habla del llamado de Isaías. Pero ya Isaías era profeta. Cuando yo leo del capítulo 1 en adelante, el capítulo 1 al 5, me doy cuenta que Isaías ya profetizaba y tenía una palabra fuerte. Hablaba de que la cabeza de Israel estaba enferma, hablaba de un sinnúmero de cosas, podrida llaga, de pecado como el rojo carmesí. Yo me pongo a mirar, amado, eran palabras fuertes. Invitaba, dice, están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros. Y ese hasta dónde llegaba el llamado de este hombre. Costumbres de oriente y de agoreros. Además de mencionar que el pecado era desde la cabeza hasta los pies. Entonces, ¿por qué un llamado? ¿Qué me está diciendo la palabra del Señor? ¿Sabe? Cuando empiezo entonces a preguntar y a meditar, me encuentro con que nosotros podemos responder a un llamado. La buena intención funciona. Hay momentos en que la buena intención funciona, sigo diciéndolo, con toda intención. Hay veces que bien podemos enfocar y decir, mira, esto está mal. Isaías hacía eso. Isaías estaba profetizándole a un pueblo. Pero ahí entra el asunto de Dios en nosotros. Que no se trata de mi intención. Que no se trata de lo que yo pueda ver. Que no se trata de lo que yo pueda decir. Esto se trata de Dios, iglesia. Isaías necesitaba algo más. Si lo ponemos al día de hoy, hoy podemos cantar, podemos predicar, podemos danzar, podemos profetizar, podemos hacer un sinnúmero de cosas. Pero nos tenemos que preguntar si el detalle que falta, entonces es este mismo encuentro que tuvo Isaías. Si todo esto que yo he estado diciendo de dejar de dar vueltas, si todo esto que yo llevo diciendo de creer como José, que solamente Dios está por encima de nosotros y que se nos ha dado la autoridad para salvar
las vidas de aquellos que amamos, si creemos que Dios nos está diciendo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Si decimos que Dios me está llamando a abrazar su salvación, y lo que estoy haciendo es resumiendo pasados mensajes. Si en verdad la semana pasada Dios me estaba diciendo que comience a abrir pozos, me tengo que preguntar por qué no los estoy haciendo. ¿Por qué me siento como me siento? ¿Por qué me alejo como me alejo? Y debería considerar el buscar esta experiencia. Y la voy a seguir explicando a continuación. Debería de considerar no que asuntos de terceros son los que me detienen. Porque la Biblia me está enseñando, lo primero que me dice aquí es que Dios va a remover lo que tenga que remover para yo darme cuenta de lo que Él quiere conmigo. Por eso me dice el escritor que en el año que murió el rey Usías, y a pesar de las preguntas que pudo haber hecho Isaías sobre por qué un hombre tan bueno moría de la manera más horrible que se podía morir, muerto comido por la lepra. ¿Por qué? Pues Dios viene entonces y le dice, no, mira cómo te voy a hablar. ¿Usted se imagina que se abriera este techo? Y que al abrirse este techo veamos el trono de Dios. ¿Cómo responderíamos? ¿Cómo usted y yo responderíamos? Yo no sé. No sé. No sé si viviría. O sea, yo veo ahora mismo abrirse esto, yo no sé si yo viviría. Pero ahí está Isaías envuelto en su mar de preguntas, en su clamor, en su oración. Y Dios, que lo ve todo, le sale al encuentro. Pastor, ¿por qué dice eso? Bueno, la Biblia dice que yo no puedo ver a Dios, porque si yo veo a Dios muero. Así que lo que entiendo es que Dios fue el que lo vio. O sea, que Dios está viendo lo que yo hago. Mejor que lo que yo pueda interpretar de ti o ver en ti, Dios nos conoce. Cuando Isaías ve aquello, me pregunto si lo primero que dijo fue, oye, interesante es que el trono aquí en la tierra está vacío, pero en el trono del cielo hay alguien sentado. En el trono del cielo hay alguien que todavía tiene el control. Isaías dije que predicaba ya hace un tiempo señalando el pecado, señalando lo que estaba mal. Cuando ve a Dios y yo empiezo, dice, vi al Señor sentado en un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Lo primero que vio, espero que esté de acuerdo conmigo, si yo veo un trono y veo a alguien ahí sentado, aunque no lo pueda distinguir, y todo lo que rodea ahí en esa visión pertenece a Él, debe entonces Dios mostrarle que, ¿qué le estaba mostrando? Le estaba mostrando su grandeza. Le estaba mostrando su grandeza, lo grande de Dios, lo majestuoso, lo sublime de Dios. Interesante me resulta que lo próximo que ve son unos serafines. Por favor, no los compare con los querubines, tampoco con los arcángeles. Querubín es el protector. El querubín es el encargado de llevar el trono de Dios a lugares. Isaías no está viendo debajo, está viendo encima. No son ángeles, los llama serafines, con 6 alas. Seres celestiales. Pero nota algo. Dice que con 2 tapaban su rostro y con 2 cubrían sus pies.
y con 2 volaban. ¿Qué le estarán enseñando a Isaías? Él sabía que Dios era sublime. Ella sabía ahora con aquella visión que Dios era grande, que Dios es magnífico. Vamos a cambiar la frase por eso, porque Dios continúa haciendo. Me perdona esa. Pero, ¿qué ahora? ¿Por qué los serafines? ¿Por qué no vio algo más? ¿Por qué no ve los 24 ancianos? ¿Por qué no ve el mar de cristal? Dios quería que Isaías entendiera algo. Que aún los ángeles, aún esos serafines, no podían ver por gusto a Dios. Dice que los oía decir que eran santos. Los ángeles, iglesia. Esos serafines estaban cubiertos. Esos serafines tenían cubiertos sus pies. No podían pisar, siendo seres celestiales, el lugar de Dios. Quisiera que lo viera. ¿Sabe por qué? Porque quisiera que se pusiera en el lugar de Isaías cuando Dios nos visita. Quisiera por un momento que la iglesia aprendiera de Isaías o de lo que ve Isaías, cómo debemos acercarnos a la presencia de Dios o cómo debemos responder a la visitación de Dios. Ahí me está diciendo que hay unos serafines que, aunque estaban diciendo santo, tenían que tener una reverencia que incluía el no ver al que decían que era santo. Sin embargo, hoy hemos apelado a unas canciones y a unos himnos que nos llevan a una emoción tal que pensamos que Dios fuera como cualquier persona aquí en la tierra. Y se nos olvida algo tan poderoso que mismo Moisés me enseña cuando Dios le dijo: no me ha visto ningún hombre en la tierra y ha podido seguir viviendo. Yo te cubriré tras la peña y por lo menos verás mis espaldas. Entonces me pregunto, iglesia, si Dios no nos está diciendo las cosas a corregir o a mejorar para que ese Dios que tanto me ama y quiere bendecirme me pueda bendecir. Isaías ya profetizaba. Isaías ya ministraba. Isaías ya cantaba. Isaías ya se movía en el templo o en la estructura de la iglesia con un orden y una característica que lo señalaban como líder. Pero le faltaba algo. Y ese algo Dios se lo comienza a enseñar, mostrándole cómo los serafines se cubrían delante de la presencia del Señor. Y lo llevó a algo mayor. Lo llevó a algo poderoso. Dice que ellos cantaban: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Había alguien clamando. En ese momento, Isaías no podía discernir lo que decía. Ahí me está diciendo que Isaías estaba viendo, estaba experimentando algo. Él dice: ven acá, Señor, en respuesta al santo, 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 en respuesta que a Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de tu gloria, se oye una voz, no la puedo discernir, lo único que experimento es humo. Estoy viendo que se ha llenado la casa de humo. Todas esas experiencias ocurren rápido. Y aquel hombre que ya profetizaba, aquel hombre que señalaba el pecado, comienza a entender lo que Dios en su silencio le quería enseñar. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué me dice esa historia ahí? ¿Qué me está señalando? El hombre que señalaba hacia el frente el pecado de una nación se estaba dando cuenta que él también era un pecado. Yo no sé
si entiende lo que quiero presentar. Mírelo. Préstele un poquito de atención. Tengo un hombre que profetizaba: Israel, arrepiéntete. Israel, arrepiéntete. Israel, la cabeza, desde la cabeza hasta la planta del pie estás enfermo. Israel, abandona los ídolos. Israel, abandona las costumbres de Oriente y de los agoreros. Israel, vuelve tus ojos a Jehová. Pero cuando muere el rey Usías, en medio de lo que él presenta como un panorama que no se puede comprender a simple vista, con un simple razonamiento, entra en la presencia del Señor y Dios lo primero que le muestra: soy santo. Tú me conoces sublime, magnífico, terrible. Tú me conoces todopoderoso, pero quiero que conozcas que soy santo. Y en medio de la experiencia, Isaías dice: ay de mí. Y por primera vez ya no señala que Israel es pecador, sino que dice: ay, ¿y si el problema comenzaba conmigo? Dios le dice a Jeremías: conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Sin embargo, Isaías ahora reconoce: soy hombre de labios inmundos que habita en medio de un pueblo de labios inmundos. Está reconociendo la influencia. Está reconociendo el peligro que hay cuando descuido mi devoción, cuando descuido mi vida espiritual y comienzo a envolverme. Porque oiga, qué fácil se nos hace concluir: eso no es malo, hay que hacer un balance, hay que compartir con todo el mundo. Quizás si yo voy allá, ellos se conviertan. Mire, amado, la historia en esta mañana me está diciendo, y yo le he dicho sin número de veces, que hasta que yo no conquiste lo que Dios tenga para mí, yo no puedo estar jugando con lo que es la presencia de Dios en mi vida. Yo no puedo estar negociando y apelando a la palabra. ¡Ah, qué chévere! El hombre sabio dijo que todo tiene su tiempo. No, amado. No, amado, no me juego con la palabra. Porque hasta que yo no alcance lo que tengo en el Señor, yo no debo de estar jugando con fuego. ¿Cómo me voy a quemar? Isaías me lo está enseñando. ¡Ay de mí! Que soy hombre de labios inmundos que habita en un pueblo de labios inmundos. Se había contaminado. A pesar de que había discernimiento en él para señalar el pecado de la nación, había algo que faltaba en él. Y ese era el momento en que Dios, más allá de responderle las preguntas que pudiera tener, prefería tratar con el corazón de Isaías. Oye bien, iglesia, porque a veces has querido que Dios te conteste y no te das cuenta que Dios prefiere tratar primero con tu corazón y con el mío antes de estar contestando peticiones. Dice la Biblia que del altar de Dios se tomó un pedazo, un carbón, un pedacito de carbón. Delante del Señor, la Biblia nos dice en otros pasajes que hay un fuego que arde. Ese fuego fue el que provocó que cuando el querubín Lucifer lo vio, pensara que era Dios. Y de ese fuego se tomó un pedacito de carbón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué propició que se tomara un pedacito de carbón? ¿Por qué se dio la orden? Por una confesión. Cuando yo confieso delante del Señor, no ya que lo culpes de terceros, sino que el inmundo soy yo. Oiga, Dios no se hace esperar. Y ya no es necesario un pedazo de carbón, porque en el cielo hay algo que limpia mucho más: la sangre del Cordero. Ahora, ¿por qué el pedazo de carbón no tocó a Isaías en cualquier otro lado? Lo tocaba en sus labios. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Que Dios estaba dejándonos saber que Dios necesita limpiar nuestros corazones de toda inmundicia. Piense
Piense hacia dónde Dios lo está llevando, amado. Y optemos ya no por decir Israel está en pecado. Israel tiene labios inmundos. Porque vuelvo y le repito, el deseo de Dios es bendecir su pueblo. Entonces, hay un hombre que predica, hay un hombre que ministra, hay un hombre que canta, hay un hombre usado por Dios, pero que el mismo Dios lo lleva a tener una experiencia certera, profunda, única, que lo perfeccionaría para la obra que iba a ser llamada, que iba ahora a obtener. Viendo la gloria, el esplendor, la majestuosidad, se percata de la santidad de Dios, algo que no conocía. Se reconoce inmundo a sí mismo. Y en medio de su confesión Dios lo limpia. Oiga, y dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Deténgase ahí. No siga, deténgase. Deténgase. La primera vez escuchó un clamor y vio un fuego, un humo que llenaba el lugar. Después de que fueron tocados sus labios, escuchó una voz. Piense lo que acabo de decir. Antes de ser tocado, escuchaba un clamor. No lo podía distinguir. No podía entender lo que se decía. Pero después que fue tocado, escuchó la voz que decía, ¿a quién enviaré? Y yo dije hace un momento que tenemos algo mucho más hermoso que un pedacito de carbón, que no deja de serlo. Esa sangre. Y se supone que cuando vinimos al Señor, esa sangre nos limpió. Y si nos limpió, nos permite oír. ¿Qué sucede que hoy no la oímos? ¿Qué sucede que se nos hace difícil escuchar la voz de Dios? Y en muchas de las ocasiones nos pasamos diciendo, ese es el pastor, ese es el predicador, ese es el líder. ¿Qué ha pasado que no escuchamos a Dios hablarnos? Cuando la Biblia me enseña que en Él no hay sombra de variación, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si Dios me limpia, me va a pasar lo mismo que a Isaías. Puedo oír a Dios. Entonces, ¿por qué no lo escucho? ¿Será que esto inmunda la sangre? Ay, ay, ay. ¿Será que con tanta pelea y discusión, con la murmuración y los enojos, estaré enlodando aquello que me da la libertad? ¿Estará ocurriendo lo que Dios no permitió que ocurriera en el Calvario? ¿Me explico? Yo no sé si usted se ha preguntado, pero como soy Juanito el preguntón, y perdón, Juanito no, Carlito en todo caso. Señor, y cuando la sangre comenzó a correr por aquel cerro, por el Gólgota, caía lluvia y se mezcló con la lluvia. Y allí estaban todas las personas. Plas, 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 plas. ¿Habrán pisoteado tu sangre? No. Mi sangre jamás fue pisoteada. ¿Cómo es eso? Es que aquella montaña, y he preguntado a gente que ha ido,
son como los corozos, la piedra corozo, que permite que corra, que fluya, que penetre. La sangre de Cristo no fue pisoteada por el hombre en aquel día. Pero hoy en el mundo espiritual la estamos pisando. Y en vez de enfocarnos en que fuimos limpiados para escuchar a Dios, estamos permitiendo que otra vez nuestro entendimiento se nuble. Cuando Dios, Pablo hablando, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que Dios ha abierto nuestro entendimiento. Para que ese día no me sorprenda. Pero créame que no se refiere únicamente para la venida del Señor, sino para el diario vivir. Para entender finalmente que Dios me está llamando y que mi respuesta vacilante debería de ponerme en la misma condición de Isaías, de reconocimiento, y no seguir utilizándola como meramente excusa para detener el propósito de Dios en mi vida y gente siga viviendo la experiencia que le mostré en la mañana de hoy. Isaías escuchó a Dios porque su pecado fue quitado de él. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Esa será la respuesta de aquel que puede escuchar a Dios en su vida. Usted no sabe cuánto aprendí de esa oración. Esa respuesta no viene por el mero deseo. Esa respuesta no viene por la mejor intención. Esa respuesta viene por haber escuchado el llamado de Dios. Pero el llamado de Dios se escucha cuando hay alguien limpiado con la sangre del Cordero. Uy. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Isaías sabía mucho de la palabra. Isaías señaló, dijo, pero en el momento de la verdad, cuando aquel rey que trajo prosperidad fue quitado por el pecado del orgullo, Isaías tuvo el encuentro real con aquel que cambiaría su vida por sí. Oiga, y de ahí en adelante se encargó de enseñar y señalar al profeta. Ya no solamente hablaba de pecado, sino que hablaba de salida. Ya no solamente hablaba de condenación, sino que hablaba de restauración. Hablaba de vida, aun cuando tenía que mencionar la muerte. Porque había experimentado el perdón, había experimentado la gracia. Y como resultado de esta experiencia con la gracia, no se quedó sentado de brazos, no se cruzó, no se sentó a abanicarse, y hubo una respuesta como la respuesta de Noé: yo voy a hacer el arca. Como la respuesta de Isaac: yo voy a abrir pozo. Este dijo: envíame a mí a predicar la palabra. Me resulta, ay, ay, ay. Me resulta poderoso algo. Que no le hablaba, que ahí dice que el mensaje era un mensaje que iba a la gente a ignorar.
la gente no le iba a hacer caso, la gente se iba a endurecer. La gente le iba a dar la espalda. La gente lo iba a abuchear. La gente lo iba a escupir, a patear. Y él mismo le dice, ¿y hasta cuándo yo tengo que predicar esa palabra? Y él le dice, hasta que veas a la nación destruida. No hay respuesta. Hoy una de las excusas es que el pueblo, Señor, yo no quiero vivir eso. Yo no quiero sufrir. Yo no quiero que me ignoren. Yo no quiero que me den la espalda. Sin embargo, Isaías tuvo un llamado a predicar la palabra. Una palabra que nadie le iba a hacer caso. Y cuando él pregunta, ¿y hasta cuándo yo voy a hablar aquí? Hasta que la nación sea desolada y lo que tú veas sea desierto. Y es que viene el quebranto más grande para mi vida en esta mañana. No estoy bromeando cuando le digo, ay. El mensaje de Isaías provocaba juicio de Dios en medio de la gente. No lo vio. No lo vio. Présteme atención. Su mensaje traía una respuesta negativa. Y esa respuesta negativa condenaba al pueblo al desierto que el profeta nos está diciendo. Dice aquí, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador. ¿Quién las iba a asolar? ¿Quién iba a provocar que la ciudad estuviera desierta? No era Dios. Dios no destruye, Dios construye. Pero nuestra respuesta nos lleva a la destrucción. Y no haya hombre en las casas y las tierras estén hechas un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Que al final menciona una palabra profética y dice que va a haber una simiente que será santa, sí. Luego Isaías, es más, desde los apóstoles se ve esa señal. Y ya vemos en un Apocalipsis que esa señal se da. A ver una simiente santa. Va a resurgir la nación de Israel. Pero nosotros somos la iglesia, llamados a ser la esposa del Cordero, de aquel que es santo. Que hoy estamos pisoteando su sangre con argumentos vacíos. Porque créame, amado, si yo le fallo, usted está llamado a perdonarme. Entonces no argumente que todo viene de allá, porque también viene de mi corazón. ¿Entendió lo que quise decir? Me usé de ejemplo nada más. Porque comenzamos a contender y no nos damos cuenta que si yo contiendo con el hermano, pisoteo la sangre que me limpió y ya no estoy escuchando a Dios. Y los argumentos entre hermanos, Walker, te uso de ejemplo con mucho respeto. Los argumentos entre tú y yo, si yo no te pido perdón, la Biblia me dice que tú me tienes que perdonar. Entonces ahí se acaba el argumento. Andrade, ¿estoy correcto? ¿Tú que sabes Biblia? ¿O estoy errado? Amén de que sí, un amén de que estoy errado. Me la dejaste ahí en la baraja. Contigo rompí un poquito porque está todo el mundo mirándome así. Y vuelvo y le repito, me uso de ejemplo porque yo no puedo ir a donde ustedes a hablar de las cosas que tengan entre ustedes. Esto tiene que solo cortar aquí hoy conmigo. Pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Y si el familiar me hace algo,
y si es el vecino, y si es el otro, el que es el compañero de trabajo, el jefe, y yo sigo con esta cuestión de pisotear la sangre, créame, amado, que seguiremos estancados y no se va a escuchar una voz del cielo. No se va a escuchar. Los cielos no se pueden abrir cuando la gente pisotea la sangre, porque la sangre fue la que nos dio el acceso al trono de la gracia. Piense bien en esta mañana, porque creo que Dios nos está llamando a reconciliación. Dios nos está llamando a restaurar nuestras vidas delante de Él. Dios nos está llamando a aprovechar una mañana y decirle: Señor, perdóname nuevamente por haber pisoteado tu sangre. Porque creo, amado, si usted hoy, en vez de estar diciendo, está predicando el pastor conforme a esto, aquello, lo otro, porque muchos creen que saben todo y todo lo tienen muy bien enmarcado, créame, que estás perdiendo el tiempo. Porque por algo en esta mañana ni papel me dieron. Yo le decía al Señor, pero en los últimos 2 veces me diste papel. ¿Dónde está el papel hoy? No hay papel. A menos que usted crea que yo soy una computadora con 2 patitas y que todo me lo grabé esta semana y lo vengo maquinando, pues creo que se está equivocando otra vez, porque no soy una computadora. Sin embargo, lo que estoy sintiendo es tan fuerte. Y siento a Dios en cada mensaje que doy, pero hoy hay un mensaje de que redarguye. Hoy hay un mensaje que está llamando a la conciencia. Creo que si la semana pasada la palabra te confrontó, creo que en esta te está rompiendo. Aquí hay un llamado de Dios al arrepentimiento. Aquí hay un llamado de Dios a comenzar de nuevo. No es a conformarte porque tú dances o sentiste las cosquillitas en días recientes. Porque ya yo te dije que Isaías estaba predicando y estaba predicando muy bien. Con una exégesis, con una hermenéutica, con una homilética perfecta. Sin embargo, necesitaba el encuentro con aquel que lo haría limpio para poder escuchar la voz de Dios en medio de los mensajes. Y mientras tú entres en argumentos y en contiendas y en razones y en sentido común, la sangre no será efectiva sobre ti. ¿Y sabe por qué fue tan fuerte en un momento dado y me callé? Porque ahí dice, eso que les conté de Isaías, de que las iba a hacer hasta que asolara la sociedad del pueblo que él conocía. Y fue tan fuerte cuando entendía que yo estoy predicando esa palabra. Y choqué con el Señor. Aquí parado ahora mismo, segundos atrás. Porque yo lo que quiero es que Dios lo bendiga a usted. No que lo lleve a la asolación. Yo no sabía por dónde iba a venir este mensaje. Si cada vez que predico, ¿hasta cuándo, Dios? Hasta que la ciudad quede asolada. Es asolada y quede vacía. ¿Qué tiene que ocurrir para que nuestro simiente se mueva y reaccione favorablemente a la voz de Dios? ¿Qué tiene que ocurrir? Dios nos está llamando a entender. No estamos delante de por eso demostraba los videos. Yo no estoy delante de cualquier hombre que yo pueda bailarle y hacerle fiesta y venir con la actitud que me dé la gana. Dios es santo.
Y Él me vio primero. Y el que me vio primero me está viendo cuando murmuro, cuando me enfogono, cuando peleo, cuando discuto, cuando argumento. Entonces quiero que me bendiga cuando soy un murmurador, que a Dios no le agrada. Y hoy te está abriendo los cielos como se lo abrió Isaías, para que lo veas, la majestuosidad de su presencia, lo grande de Dios. Para que reconozcamos hoy que su sangre no puede seguir siendo más enlodada. Si Él hizo la provisión de que aquella sangre comenzara a chorrear por aquellas piedras que eran porosas, que absorbían todo para que el hombre no tuviera por qué pisotear lo que era perfecto, hoy tampoco Dios quiere que eso siga ocurriendo. Y nuestros argumentos nos están destruyendo. Nuestros argumentos nos están cerrando las puertas. Si alguien se diera cuenta, tus argumentos te están cerrando los cielos. No es Dios, no es Carlos Santiago, no es el líder de los matrimonios, Ana Carmen, hermano Guillermo, no es el líder de los adultos, Saura. No es Keila, la líder de los jóvenes adultos, o Evelyn, la de los jóvenes. No es Carlitos ni su esposa. No es Ivonne en la adoración. No es el pastor o su esposa. No es la hermana Ángel, hermano Ramón, evangelismo. No es Pedro, de ambulante. Elizabeth en los hogares. No, no son ellos. Eres tú. Tú mismo te estás cerrando las puertas cuando entras a contender. Cuando no has sabido llevar cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo y sales discutiendo. Se los conté la semana pasada y ahora entiendo por qué les testifiqué del coraje que me dio jueves en la noche y duró hasta un sábado en la mañana. Hoy puedo decírtelo nuevamente, tranquilo, soy humano, soy de carne y de hueso. Yo fallo también. Pero cuando Dios me dice, tú te arrepientes, me tengo que arrepentir. Dios te manda hoy, amado. Y su sangre no es cualquier cosa. Y has postergado. Aquí hay gente que lleva de llamado 4, 5, 6 años, Dios diciéndole, te llamo al ministerio. Oyen cuando Dios me habla de 9, de 10 iglesias, cuando me habla de lo que hemos logrado alcanzar y siguen postergando. Y los trabajos son primeros. Y no se percatan que al principio hay enemistad y de repente se ven enojados conmigo. Y de repente se ven que tenemos problemas y no se dan cuenta que al principio eso tiene que ocurrir porque es parte de lo que es la mentira del infierno en un ministerio. Pero yo no sé si usted lo está viendo tan claro. Porque lloro, amado, porque que yo estoy predicando para la asolación y eso duele. Yo estoy predicando para ver un desierto y eso duele. Isaías predicaba para que formara un desierto, para que la ciudad fuera asolada, vacía, para que no hubieran hombres. Entonces, ¿a dónde Dios nos va a llevar? Cuando nos abrazamos,
Cuando textos tan simples se nos dice que cuando yo hablo de mi hermano, me convierto en asesino. Cuando se me dice, ya los cultos no son como antes, ya no hay presencia. ¿Cómo va a haber presencia si hay murmuración? ¿Por qué el tumor no desaparece como Dios me lo dice? Si Él es el que me lo ha dicho, yo no busqué. Él me llamó. Yo no me ofrecí. Pero Él me dijo, el tumor desaparecerá. ¿Y por qué no desaparece? Cuando me siento en mi esquina a ver que pasa por el lado del hermano y no lo saluda. Porque tienes enojo, tienes coraje. Cuando pasa por mi lado, no me saluda, me ignora. Entonces, ¿cómo Dios nos va a bendecir? ¿Cómo? ¿Cómo la matriz estéril va a abrirse? ¿Cómo la matriz estéril? Dígame, ¿cómo? Cuando yo anhelaría que aquí cada mujer hubiera quedado embarazada y pudiera abrazar el fruto de su vientre. Allá afuera la gente se matan unos a otros por tener protagonismo. Las iglesias, mientras más gente tenga, mejor es. Y hace mucho tiempo Dios me dijo, no busques cantidad, busca calidad. Y estoy llamado a preparar un ejército de gente que saldrá a las calles a predicar. Yo no sé de dónde vendrán. Termino, porque no sabe que hasta estoy peleando porque pienso que lo que estoy diciendo usted va a tergiversar. Isaías predicaba la palabra y Dios lo usó. Pero en su encuentro dejó de ser entonces de él conforme a su libro y comenzó a ser útil para Dios. Yo quiero ser útil para Dios. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Demasiado. Demasiado. Ay, no pisemos más la sangre. No pisemos más la sangre. Ah,
Señor, hemos sido comparados con la iglesia de Éfeso, más. Han aprendido lo que han querido aprender y saben discernir lo que es un falso apóstol de uno verdadero. Pero Dios tenía algo en contra de la iglesia de Éfeso. Había abandonado el primer amor. Habían ignorado la razón del llamado. Había mucho conocimiento. Mucho. Y digo eso porque en días recientes Dios le dijo a esta iglesia que se dejara enseñar. Es tiempo. Es tiempo de perdonar. Si tú dices que el Espíritu Santo es fuerte sobre ti, tienes que demostrarlo perdonando. O sea, no digas que el Espíritu Santo está en ti y continúes en contienda, porque ese no es el Espíritu Santo. Eso es espíritu de rebeldía. Eso es espíritu de coraje. Saben que son cosas que Dios nos enseñó de tiempo para evitar que se ministre el uno al otro. Dios nos llama a esperar su honra, no la de los hombres. Y aquí estamos hoy. Ni aún yo mismo sabía que esta palabra iba a ser así de fuerte. Estoy predicando para asolación. Y te pasarán por el lado. Y el llamado que tuviste lo dejarán a un lado para ti y se lo darán a otro. Porque el tiempo apremia. El ay es fuerte de Dios, sí. Es tiempo de poner la mano en el arado, iglesia. Es tiempo de abrir los pozos. Es tiempo de obedecer al Señor. La semana pasada yo decía que las piedras tienen que chocar unas con otras para tomar la forma. El agua es tipo del Espíritu Santo y esos troncos somos nosotros. Vamos a continuar chocando. ¿Pero qué vamos a hacer con ese choque? Dios no nos quiere asolar más. Dios no nos quiere asolar más. Dios no te quiere echar a un lado. Piénselo. Sería muy sabio de su parte el desistir de esa actitud. Usted sabe cuál es. Usted sabe. Porque aquí yo no hablo por hablar. Ya acabé. Ya Dios me mandó a callar. Ya Dios me mandó a callar. Solo me resta invitarte a reflexionar sobre este mensaje. Dejemos de pisotear su mano. Permitamos a esa sangre que nos mantenga limpios, para que podamos escuchar en medio de lo que ese mensajero que tenga la palabra te pueda decir, y decir entonces: Dios me habló. Es tiempo de escuchar la voz de Dios.
en esta mañana y antes de entregarla a mi esposa, habrá alguien aquí que a pesar de que es un mensaje de institución, ¿no?, de iglesia, desee de reconciliarse con el Señor, desee aceptar al Señor, yo le invito. Según hoy nos asombramos de esos videos, créame que Dios llora. Dios necesita a hombres y mujeres que se atrevan a decir que Dios lo que hace lo hace perfecto. Yo conozco a un Dios que cambia realmente. Yo conozco a un Dios que la homosexualidad no le es impedimento para transformar. Que la santería no le es impedimento para salvar. Yo conozco a un Dios que lo que hace lo hace bueno y enamora. Pero para que esa unción fluya, debemos de estar todos unánimes, conectados con la misma dinámica que pudo haberse conectado aquel día Isaías. Así que yo le invito en esta mañana, ya tarde, 12:40, a que asuma, escape por su vida. Llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Ahora mismo, tú que estás argumentando todavía, mire, lo voy a decir. Porque así es que Dios me lo pone. Y ahora ya me han regañado bastante por no hablar. Todavía aquí ahora mismo, quien está diciéndole a Dios que yo estoy equivocado. Ahora mismo aquí, y eso sí que no tengo el permiso, pero está ahí, más nada. Dejemos eso a un lado. Porque Dios lo que quiere es usarte y salvar a jóvenes como ese que estaba allí bailando. Salvar las vidas que se están perdiendo. Ministrar a través de ti el amor, la bondad, la misericordia. Pero para ello te exige santidad. Algo que tú y yo no podemos hacer porque ni tú ni yo podemos volvernos santos. Pero la obra del Espíritu en nosotros es perfecta y nos hace santos. Padre, en esta mañana, en esta tarde te doy gracias. Prediqué tu palabra hasta donde distes. Toda la gloria es tuya. Aún como Isaías, repito, cada momento en que soy, Señor, un hombre del que no te puedes olvidar, que aunque el Espíritu Santo trabaje en mí, hay veces que lo contricto, lo entristezco. Espíritu Santo, perdóname. Aquí estoy, Señor. La palabra ha sido fuerte a mi vida. Fuerte. En obediencia nada más, Señor, lo he hecho. Bendice a la iglesia que en esta mañana se descita. Bendice a los que nos vieron por internet, que pueda esta palabra seguir corriendo. Que más personas la escuchen. Pastores y hombres y mujeres que puedan seguir llevando este mensaje de que es tiempo de honrar la sangre. Es tiempo de honrar la sangre. Bendícele, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, habla que tu pueblo escuche.